Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy traigo un tema que me apasiona, uno de esos que te hacen reflexionar, debatir y, por qué no, hasta cambiar un poquito tu forma de ver las cosas. Y es que vamos a hablar de una de las reinas indiscutibles de las series turcas, una mujer que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo, Demet Özdemir. Pero como ya saben, en este canal no nos limitamos a lo superficial. No vamos a repasar sus últimos proyectos, ni a analizar sus looks, ni a chismear sobre sus romances, aunque, admitámoslo, a veces la curiosidad nos gana, ja. Hoy, vamos a ir un poco más allá. Nos centraremos en un momento específico, un instante que nos revela una faceta mucho más personal de Demet, un momento que nos muestra la mujer, la persona, que se esconde detrás del brillo de la fama. Me refiero a ese instante en una entrevista, ese momento mágico en que Demet, de forma inesperada, fue tomada por sorpresa por una pregunta que la dejó, literalmente, sin palabras. Sí, como lo oyen. Sin palabras. Ese silencio que a veces dice más que 1000 frases. Ese instante de reflexión que nos permite atisbar la profundidad de su pensamiento, la honestidad de sus emociones y la complejidad de su ser. Ese momento que nos da una idea de la persona que es, más allá de la imagen pública que proyecta. Así que si eres fan de las series turcas, si sigues a Demet Özdemir desde sus inicios, o si simplemente te interesa el mundo de la farándula y te gusta descubrir detalles interesantes sobre tus artistas favoritos, este vídeo es para ti. Prepara tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame a descubrir qué fue lo que dejó sin habla a nuestra querida Demet. Y ya que estamos aquí, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y estés al día con todo el contenido que subo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, aunque, repito, es difícil no conocerla, es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Su belleza, su carisma, su talento actoral, su forma de ser tan cercana y humilde, todo esto, sumado a su entrega en cada proyecto, la ha convertido en una estrella internacional, amada y admirada en todo el mundo. La hemos visto brillar en series que ya son clásicos de la televisión turca, series que han dado la vuelta al mundo y que han conquistado a audiencias de todas las edades y culturas. Recordemos por ejemplo su inolvidable papel de Sanem Erkencikus, pájaro soñador, donde cautivó a todos con su dulzura, su espontaneidad y su capacidad para transmitir emociones. Su química con el actor Can Yaman, su compañero de reparto, traspasó la pantalla y generó una verdadera fiebre entre los fans. Sanem, una joven soñadora y llena de vida, se convirtió en un ícono para muchas mujeres. La serie, con su mezcla de comedia romántica y drama, fue un éxito rotundo y catapultó a Demet a la fama internacional. Pero Demet no se quedó en la zona de confort. Demostró su versatilidad como actriz en Doğduğum Kaderindir, Mi hogar, mi destino, una serie más dramática y profunda, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. En esta serie, Demet nos mostró una faceta más seria, más madura, más introspectiva. Nos demostró que era capaz de interpretar personajes complejos con conflictos internos y con una gran fuerza de voluntad. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y por el público, que quedó cautivado por su talento y su capacidad para transmitir emociones. Además de estos dos grandes éxitos, Demet ha participado en otras series y proyectos que han enriquecido su trayectoria y han demostrado su capacidad para asumir diferentes roles. Siempre elige proyectos con historias interesantes, con personajes que le permitan explorar su talento actoral y conectar con el público. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a la interpretación la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Y como si fuera poco, Demet es una persona que cuida mucho su imagen pública. Es muy activa en redes sociales donde comparte momentos de su vida, interactúa con sus fans y transmite una imagen de cercanía y transparencia. Siempre se muestra natural, sencilla y auténtica, lo que la convierte en una figura muy querida por el público. Pero como todos los seres humanos, Demet también tiene sus momentos de vulnerabilidad, sus dudas, sus reflexiones. Y es precisamente en una entrevista donde pudimos verla de esta forma, donde se mostró sorprendida por una pregunta que la dejó pensativa, que la obligó a reflexionar. La entrevista en sí era una de las tantas que
Realiza la actriz para promocionar sus proyectos, para hablar de su trabajo, de sus futuros proyectos, de su vida en general. Todo transcurría con normalidad, con las típicas preguntas sobre su carrera, sus nuevos trabajos, sus proyectos futuros, su vida personal, sus hobbies. Hasta que llegó la pregunta. La pregunta que cambió el tono de la entrevista y que nos revela un poco más sobre la Demet que no vemos en la pantalla, la persona que se esconde detrás del personaje, la mujer que busca la autenticidad en cada paso que da. La pregunta, que se hizo de forma directa y con un tono aparentemente sencillo, fue algo como: ¿qué es lo más importante para ti en la vida? A primera vista podría parecer una pregunta sencilla, una pregunta que la mayoría de nosotros respondemos con facilidad: la familia, el amor, la salud. Pero la forma en que se formuló, el contexto en el que surgió, la personalidad de Demet, su mirada, su sensibilidad, todo esto hizo que esta pregunta fuera mucho más profunda de lo que aparentaba. La entrevistadora, con una mirada penetrante esperando pacientemente la respuesta de Demet, sin interrumpir, le dio el tiempo necesario para que ella misma se encontrara a sí misma. Y entonces, el silencio. Un silencio que en televisión puede ser más elocuente que 1000 palabras. Un silencio que revela la sorpresa, la introspección, la búsqueda de la respuesta correcta. Demet, visiblemente sorprendida, tardó unos segundos en responder. Se notaba que estaba pensando, reflexionando, que la pregunta la había tocado de lleno, que la había obligado a detenerse y a cuestionarse sus propias prioridades. Su mirada al principio se perdía en el vacío, buscando las palabras adecuadas, las ideas que mejor representaran su sentir. Después de unos segundos de silencio que parecieron eternos, Demet, con una sonrisa, pero con la mirada seria, enfocada, profunda, respondió. Y la respuesta, aunque breve, fue muy significativa, muy reveladora. Dijo algo como: en este momento lo más importante para mí es encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. ¡Guau! Ven. No respondió con una lista de prioridades, con los típicos clichés que muchas veces se escuchan en estas situaciones. No habló de fama, de dinero, de éxitos profesionales. En lugar de eso, eligió la palabra felicidad y la conectó con las pequeñas cosas. ¡Qué gran respuesta! ¡Qué reveladora! Porque todos sabemos que la felicidad no es algo que se consigue en un solo momento, que no es un destino final. La felicidad es un camino, un proceso, un conjunto de pequeños momentos que nos llenan el alma. Es la sonrisa de un ser querido, un café con amigos, un paseo por la playa, un abrazo sincero, una conversación profunda. Es la suma de pequeños instantes que nos hacen sentir vivos, que nos conectan con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y aquí es donde la pregunta y la respuesta de Demet se vuelven realmente interesantes y trascendentes. Porque al decir que la felicidad está en las pequeñas cosas, está demostrando que es una persona que valora la simplicidad, que no se deja llevar por la fama y el éxito, que no se enfoca en lo superficial, y que busca la autenticidad en su vida. Está diciendo que prefiere un café con amigos a una fiesta ostentosa, un paseo por el parque a un viaje en avión privado, una conversación sincera a una reunión superficial, un atardecer en la playa a una noche de glamour. Es una respuesta que nos habla de una Demet más madura, más consciente de sí misma y de lo que realmente importa en la vida. Esta respuesta, tan sencilla en apariencia, nos revela mucho de su interior. Nos muestra una mujer que ha aprendido a priorizar, a valorar lo esencial, a disfrutar del presente. Es una respuesta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace felices. La pregunta en sí la había obligado a una introspección, a cuestionar sus prioridades, a preguntarse si realmente estaba viviendo de acuerdo con lo que quería. La pregunta la obligó a enfrentarse a sí misma, a sus miedos, a sus inseguridades, a sus sueños. Y la respuesta a la felicidad en las pequeñas cosas fue una especie de declaración de principios, una forma de recordarse a sí misma y a todos los que la escuchaban, que la vida es mucho más que la fama y el dinero, que lo importante es disfrutar el presente, valorar lo que tenemos y buscar la felicidad en cada instante, en cada pequeño detalle. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta respuesta para nosotros, los espectadores? ¿Qué podemos aprender de este momento de vulnerabilidad y sinceridad de Demet? Bueno, en primer lugar, nos muestra a Demet como una persona real, con sentimientos y preocupaciones como las de cualquiera de nosotros. Nos demuestra que a pesar de su éxito, de su fama, de su reconocimiento, sigue siendo una persona sencilla, que valora las cosas importantes de la vida. Nos demuestra que no se ha perdido en el camino,
que no ha olvidado lo que realmente importa. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace felices. Nos anima a buscar la felicidad en las pequeñas cosas, a valorar los momentos que nos regala la vida, a no dejarnos llevar por las prisas y las preocupaciones, a disfrutar el camino y a ser agradecidos por lo que tenemos. Nos anima a conectar con nosotros mismos, a escuchar nuestra voz interior, a vivir de forma auténtica. Y por último nos demuestra que Demet no es solo una cara bonita, una actriz talentosa, una estrella de televisión. Es una persona que tiene mucho que decir, que tiene una voz propia, una voz interior, y que utiliza su plataforma para transmitir mensajes positivos, para inspirar a los demás, para motivar a sus seguidores a vivir una vida más plena y feliz. Es una persona que nos inspira a ser mejores, a vivir de forma más auténtica, a buscar la felicidad en cada día, en cada momento, en cada pequeña cosa. La reacción de Demet a esta pregunta, su silencio inicial, su mirada, la búsqueda de la respuesta adecuada, y su posterior respuesta, fue lo que realmente captó la atención de todos. No fue una respuesta prefabricada, no fue una respuesta estudiada o ensayada. Fue una reflexión sincera, una mirada a su interior, una honestidad que traspasó la pantalla y que conectó con el público de una manera muy especial. Fue una respuesta que surgió del corazón, de lo más profundo de su ser. Y eso es lo que la hace tan especial, tan cercana, tan auténtica, tan humana. Es una persona que a pesar de estar en la cima del éxito, a pesar de ser una estrella internacional, sigue siendo humilde, sencilla, auténtica y que no se ha dejado consumir por la fama. Y eso en el mundo de la farándula es algo muy valioso, es algo que se agradece, es algo que la hace destacar del resto. Este momento en la entrevista, que duró unos pocos segundos, pero que sin duda quedará grabado en la memoria de todos, nos dice mucho sobre la personalidad de Demet. Nos muestra que es una persona reflexiva, que se preocupa por su bienestar, por su crecimiento personal y por encontrar la felicidad en su vida. Nos demuestra que no se deja llevar por la fama y el éxito, sino que busca la autenticidad en cada cosa que hace, que no se olvida de sus raíces, de sus valores, de su esencia. Nos demuestra, también, que es una persona que valora las relaciones personales, el amor, la amistad, la familia, que no se enfoca en las cosas materiales, sino en lo que realmente importa. Y sobre todo nos inspira a ser mejores personas, a valorar las cosas importantes de la vida, a buscar la felicidad en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas que nos regala la vida, en cada instante. La pregunta que la dejó sin palabras fue, en realidad, una oportunidad para mostrarnos su lado más humano, su lado más vulnerable, su lado más real. Fue una ventana para ver a la persona detrás de la actriz, a la mujer que se preocupa por la felicidad y el bienestar, no solo suyo, sino también de los demás. Y en ese momento Demet demostró que es mucho más que una estrella de televisión, es una persona real, con sentimientos y preocupaciones como las de cualquiera de nosotros. Una persona que a pesar de su éxito, sigue siendo la misma persona que ha logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo. Si bien no tenemos acceso a la entrevista completa y al contexto exacto de la pregunta, aunque la información que tenemos nos basta para entender la profundidad de sus palabras, podemos inferir que fue una pregunta que la obligó a detenerse, a reflexionar sobre su vida, sobre sus prioridades, sobre lo que realmente le importa. La reacción de Demet, su silencio, su mirada, su búsqueda de la respuesta adecuada, su posterior respuesta y su sonrisa final, nos dejaron una lección valiosa. La importancia de buscar la felicidad en las cosas más simples, en los pequeños detalles, en los momentos que nos regala la vida. Y bueno, después de este análisis, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de la respuesta de Demet? ¿Qué sintieron al escucharla? ¿Creen que es importante buscar la felicidad en las pequeñas cosas? ¿Han reflexionado alguna vez sobre esto en sus propias vidas? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones, aquí abajo en la sección de comentarios. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, si les gustó esta faceta de Demet, si se sintieron identificados con sus palabras, y si les gustaría que analizáramos otros momentos de la vida de sus actores y actrices favoritos. Sus comentarios son muy importantes para mí, son la gasolina que impulsa mi trabajo, y me ayudan a crear contenido que les guste y que les interese. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Saber que Demet, una actriz tan exitosa y admirada, se queda sin palabras ante ciertas preguntas, nos dice mucho de la persona que es, y es genial que podamos descubrir un poco más de ella, que podamos
entrar en su mundo a través de estos momentos de sinceridad y de reflexión. Me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos conocer más a fondo a los famosos, donde podemos descubrir cosas que quizás no sabíamos de ellos, donde podemos entenderlos un poco más. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer más sobre Demet y su forma de ver la vida. Compartan el mensaje de Demet, la importancia de valorar las pequeñas cosas. Y como les dije al principio, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todas las novedades, para no perderse ninguna de las aventuras que nos esperan en este canal. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, gracias por su tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Chao, chao.